Bien, entonces para dar inicio a la clase, em, en esta clase nos corresponde la revisión de la Carta de Smith con los siguientes objetivos. Principalmente, bueno, vamos a comprender cuál es el uso de la Carta de Smith, es decir, queremos trabajar, queremos interpretar la Carta de Smith. En lo posterior vamos a hacer un ejercicio de aplicación y dejaremos también asimismo algunos ejercicios quizás de tarea, pero además vamos a trabajar herramientas digitales, ¿sí? En esto hay que hacer alguna aclaración. Bueno, mejor dicho, conmigo mismo ustedes en la asignatura anterior de electrónica de radiofrecuencia ya utilizaron esta herramienta conmigo, ¿sí? Sin embargo, es necesario, al igual que en en los otros temas anteriores, revisar sobre todo aquellos aspectos que interesan para la asignatura. Y además, por otro lado, eh, cada nuevo semestre voy cambiando algunas cosas, ya que al ser recién llegado a la universidad, pues tenía que adaptarme, tenía que primero comprender cuál era el orden en el cual se seguían los temas y por lo tanto a medida que voy enfrentándome a cada uno de los grupos, a cada semestre, pues voy haciendo algunos cambios. Entonces, sobre todo este es un cambio porque eh, casi dejé de lado el uso de la carta de Smith, o mejor dicho, el tema de la carta de Smith, casi, en electrónica de radiofrecuencia para poder implementarlo más bien en esta asignatura, ¿sí? Entonces, quizás para ustedes sea una repetición del tema, ¿sí? Pero, sin embargo, pues para tratar de ir ya complementando todos los contenidos, pues yo le había puesto aquí el uso de la carta de Smith, ¿sí? Por otro lado, la asignatura anterior, eh, quizás no nos hizo mucha falta, pero en esta asignatura sí. Entonces, esa también era la importancia de colocarle aquí. Entonces, teóricamente en la parte de comprensión o implementación de la carta de Smith la dejé para la asignatura de radiofrecuencia y el uso de la carta de Smith la incorporé en esta asignatura, ¿sí? Entonces, incluso ya cuando estemos en la elaboración de antenas, vamos a utilizar bastante, sobre todo vamos a tener que interpretar los resultados que nos proporcionan los simuladores y el uso de la carta de Smith en los mismos, ¿sí? Entonces, de todas maneras, incluso me gusta retomar un poquito el tema, ya que es necesario para las posteriores aplicaciones. ¿Ok? ¿Estamos todos ya? Manito arriba. Eso, chévere. Listo, entonces, muy bien. Entonces, para recordar, sobre todo una explicación rápida, quizás para los que no dieron la asignatura conmigo. Vamos a ver de qué se trata de la carta de Smith, ¿sí? Como dije, ya lo conocemos realmente, pero hay que tener claro de dónde viene porque las soluciones a los problemas que nosotros podemos utilizar la carta, pues viene de el concepto, ¿sí? Entonces, de acuerdo a ello, vamos a recordar qué es la reflexión. Incluso esta es la relación que tiene con las clases anteriores, ¿sí? Nosotros estamos viendo el procedimiento de fenómenos electromagnéticos en líneas de transmisión, es decir, estamos analizando los modos de propagación, modo fundamental, modos superiores, y este es el complemento, ¿sí? Entonces, eh, la carta de Smith se propone a partir del concepto de las relaciones entre las impedancias, ¿sí? Entonces, esto nosotros ya lo vimos realmente. Las relaciones de las impedancias las tenemos descritas justo aquí en esta pequeña ecuación. Fíjense, lo único que nos está diciendo es cuánto se encuentra de desacopladas esas dos impedancias, tanto la de carga como
la impedancia característica, ¿ok? Y para nosotros ello se denominaba coeficiente de reflexión, ¿sí? Esto para nosotros nos producía una pérdida, ya que existe desacople de impedancias, una parte de la señal se quedaba en la carga y otra parte de la señal tenía que reflejarse y con ello teníamos una onda incidente y una onda reflejada, ¿sí? La segunda la segunda forma de perder la señal la teníamos cuando aparecía esta onda reflejada y por lo tanto se superponía en la onda incidente. En ese caso nosotros teníamos una SWR, una relación de onda estacionaria, ROE, que también nos representaba una cierta cantidad de pérdidas, sobre todo cuando las ondas estaban en desfase, entonces teníamos pérdidas. En muchas circunstancias habíamos indicado que se utiliza esas ondas reflejadas como una forma de amplificar las señales, ¿sí? Entonces, quizás ustedes incluso ya lo vieron en algunas asignaturas en las que cuando se diseñan elementos, por ejemplo, en un VCO, un control, un generador de frecuencias controlado por voltaje, se utiliza una realimentación y esa realimentación, cuando es controlada, se la puede incorporar a la señal incidente, pero en fase y de esa manera nosotros podemos tener una amplificación sin ninguna inserción de energía adicional. Entonces, sin embargo, para nosotros, pues, es necesario revisar esas pérdidas y cómo la podemos utilizar para generar la carta de Smith como una herramienta de análisis gráfico, ¿sí? Por otro lado, es decir, lo que estamos tratando de solucionar es que se refleje la menor cantidad posible de energía y por otro lado se pierda la menor cantidad de energía en esa reflexión. Entonces, eso para nosotros constituía eh, proporcionarle al circuito el principio de máxima transferencia de potencia. Entonces, acordémonos de que se trataba ese principio, pues simplemente que o sea, la idea es que el principio dice que toda la señal, toda la potencia de la señal incidente pueda llegar a la carga sin ningún problema, ¿sí? Ese es de forma teórica. Sin embargo, habíamos dicho en las clases anteriores de que siempre vamos a tener una señal reflejada, ¿sí? Entonces, lo que nosotros controlamos, inclusive cuando nosotros estamos haciendo acoples de impedancias, que es la clase de hoy, la idea de acoplar las impedancias es precisamente disminuir las pérdidas por desacople y por onda estacionaria. Sin embargo, en la mayoría de casos, por no decirles en el 100% de casos, siempre nosotros vamos a tener impedancias desacopladas, aunque se encuentre realizado el procedimiento de acople, ¿sí? Ahora, ¿eso qué significa? Que una onda incidente siempre va a generar una onda reflejada. Incluso vimos que matemáticamente también se genera esa, esa onda, ¿correcto? Entonces, el acople de impedancias que siempre se realiza como un procedimiento, lo que nos ayuda es a disminuir las pérdidas, más no a eliminar por completo esas pérdidas, ¿sí? Dicho eso, cuando nosotros tenemos, digamos que 2 líneas, la primera para nosotros va a constituir una impedancia 1, la segunda va a constituir una impedancia 2. Entonces, cada una de ellas, voy a ponerla más acá abajito. Entonces, si Z1 sabemos que tiene una parte real resistiva y una parte imaginaria reactiva, vamos a ponerle un sub 1 para saber que es de la primera. Y de la misma manera, Z sub 2, es decir, la impedancia de la segunda línea, que para nosotros va a corresponder a la carga,
va a tener asimismo una parte resistiva real, vamos a ponerle aquí un sub 2, y una parte reactiva. ¿Ok? El objetivo, si recuerdan, el objetivo del acople de impedancias era igualar las partes reales, ¿sí? ¿Por qué? Esto es importante, ¿no? Que lo recuerden. Se realizaba esa igualación entre las partes reales porque en circuitos de corriente continua, cuando no existen impedancias, solamente existen resistencias, el principio de máxima transferencia de potencia se cumple cuando esta igualdad se cumple, ¿sí? Y ya vamos a ver que precisamente eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer también. Fíjense más por acá. La parte reactiva X, tanto en la primera impedancia como en la segunda impedancia, nosotros podemos tener dos tipos o dos comportamientos de esa reactancia, ¿sí? De esa parte reactiva. ¿Cuáles son las posibilidades de comportamiento? Puede ser reactiva, pero con comportamiento inductivo o con comportamiento capacitivo. Y por lo tanto, la segunda o la primera impedancia de la misma manera, es decir, esta de acá, para nosotros también tiene el mismo comportamiento o puede tener cualquiera de los dos comportamientos. Sin embargo, era indispensable conocer cómo nosotros podemos distinguir entre las partes imaginarias que correspondan al comportamiento inductivo y capacitivo. Entonces, la única forma, o al menos la más intuitiva y más rápida con la que podemos darnos cuenta, era precisamente por su signo. Cuando nosotros tenemos la parte imaginaria con un signo positivo, entonces corresponde a un comportamiento inductivo, ¿sí? Y cuando tenemos signo negativo, entonces sabemos que esa parte reactiva tiene un comportamiento capacitivo, ¿sí? Recuerden eso, por favor, de clases anteriores. Entonces, el procedimiento que nos permite hacer el acople de impedancias era, por un lado, tener las partes reales igualadas, pero las partes imaginarias, en cambio, conjugadas, ¿sí? Eso no se olviden. Entonces, ¿qué significaba conjugadas? Que si mi primera impedancia tenía un signo positivo, entonces mi segunda impedancia debía tener un signo negativo, pero con el valor numérico igual, ¿sí? ¿Eso qué significa? Significa que si mi primera impedancia tiene este comportamiento, yo hago que mi segunda impedancia tenga este comportamiento, entonces entre sí, al tener el mismo valor numérico, van a cancelarse y se haría cero, ¿sí? Esta parte imaginaria se cancela, se hace cero, ¿y qué es lo que nos está quedando? Solamente las partes reales resistivas. Como ya tenemos partes reales resistivas, es como si estuviésemos frente a un circuito de corriente continua. Y por lo tanto, para que el principio de máxima transferencia de potencia se cumpla en corriente continua, lo único que necesitamos hacer es que sean iguales esas dos partes resistivas. ¿Sí? Entonces, eso recordarlo, por favor. Fíjense gráficamente, acá nosotros tenemos esa descripción, ¿sí? Cuando nosotros tenemos las dos partes reales del mismo valor, las partes imaginarias cuando tienen distinto valor, uno de ellos es inductivo y el otro capacitivo. Por lo tanto, el segundo, el que nosotros estamos tratando de cambiar, anula al primero, ¿sí? Mejor dicho, entre estos dos elementos se anulan y tendríamos un circuito simplemente resistivo en el que si igualamos esos dos valores, ya estamos cumpliendo con el principio de máxima transferencia de potencia. Eso significa que vamos a disminuir al máximo las pérdidas y vamos a tener un circuito bastante acorde a nuestras necesidades, ¿sí? Tal vez alguna pregunta, alguna duda.
Inge, ¿qué métodos nomás existen para acoplar impedancias? ¿Métodos a qué se refiere? ¿A formas de implementar? Exacto, las formas de implementación. Ah, ya la vamos a ver, ¿sí? Ya llegamos a ello. Ujú. Gracias. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Lo que nosotros necesitamos saber es que, sea cual sea el método que vayamos a utilizar para implementar físicamente un acople, es necesario saber o es necesario calcular la impedancia de acople, ¿sí? Una vez que usted tenga la impedancia de acople, el procedimiento físico es el que usted elija y esa elección se dará en referencia al tipo de circuito en el cual nosotros estemos haciendo el procedimiento de acople. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, aunque muchas veces se utiliza, pero no es lo mismo acoplar dos impedancias entre dos circuitos que entre dos líneas de transmisión, que entre un circuito y una línea y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, en dependencia del tipo de entorno en el cual usted esté realizando el análisis de impedancias, pues usted va a escoger la forma física más correcta. Ya vamos a ver cuáles son en la siguiente diapositiva. Entonces, de aquí es necesario indicar, es decir, hay que tener claro a qué nos referimos con complejos conjugados, ¿sí? Es decir, imaginemos que mi primera línea de transmisión, estamos en un análisis general nada más, es decir, mi primera impedancia tiene un valor de 30 más J 50 ohmios. ¿Cuánto debería tener mi impedancia de carga? ¿O cuánto yo debería intentar generar en la carga la impedancia? 30 menos 50. ¿Correcto? Entonces sería 30 menos J 50 ohmios. ¿Sí? Entonces, a eso nosotros le llamábamos complejos conjugados, ¿sí? Z1 y Z2 son complejos conjugados. Eh, Inge, una pregunta, por favor. dígame. En la práctica, ¿cómo podemos nosotros medir la impedancia de acople? O sea, la impedancia del circuito, digamos. Hay diferentes maneras. Por un lado, podemos calcularlo, podemos ir realizando el procedimiento que quizás lo vieron en circuitos, en la asignatura de circuitos, en el que ustedes hallaban las resistencias equivalentes de Thevenin y Norton. Eso nos ayuda a nosotros a calcular las impedancias, ¿sí? Incluso si ustedes recuerdan, el cálculo de los valores resistivos se daba a partir de un valor de impedancia. Y además, por otro lado, también teníamos una metodología en la asignatura. Bueno, no sé realmente en qué asignatura hagan este procedimiento, pero cuando ustedes calculan filtros, no sé si recibieron previamente ese tema, filtros analógicos de elementos RLC. Ahí también tenemos el mismo procedimiento de las resistencias de Norton y Thevenin. Se utiliza ese mismo procedimiento para ir hallando cada uno de los valores. Ese mismo procedimiento también se utiliza aquí para poder determinar los valores de las impedancias. Pero obviamente es el procedimiento más extenso, ¿no? Que quizás solamente se le utilice, quizás en ámbitos investigativos, porque nosotros necesitamos valores más exactos. Por otro lado, Por ejemplo, tenemos una segunda opción, dígame. por ejemplo, tal vez hay equipos electrónicos de medición Ajá, que hagan esto. eso le iba a decir, ajá. Tenemos una segunda opción que nos proporciona ya el ámbito empresarial. Y sí, existen precisamente circuitos que nos ayudan a el cálculo. Hay muchos tipos de equipos. Hay algunos que son como multímetros nada más, pero que le permiten hallar el valor de las impedancias. Le calcula directamente
En mi caso, por ejemplo, para esta asignatura, nosotros utilizamos el BNA, que es un analizador vectorial de redes. Ese vamos a, bueno, mientras haya la posibilidad, lamentablemente el equipo se me quedó en la oficina y no lo tengo conmigo, de lo contrario lo hubiésemos ocupado incluso de manera virtual. Voy a ver cómo suplir esa necesidad, pero tenemos un BNA, un equipito, una cajita nada más, quizás de unos 10 centímetros por 3 y más o menos así, eh, en el que nos permite, a medida que envía señales de ese equipo, mide la cantidad de señal enviada y la cantidad de señal tomada, es decir, mide la onda incidente y la reflejada, y con ello se puede determinar las impedancias, ¿sí? Ok. Ajá, fíjense aquí, incluso esta pequeña ecuación es la que nos proporciona la base del funcionamiento del BNA. Aquí nos está diciendo que simplemente la relación entre las tensiones incidentes y reflejadas nos puede dar la relación entre las impedancias, ¿sí? Entonces, esa es la forma que utiliza el BNA para hacer la medición de las impedancias. Si yo ya tengo estos dos valores, los divido y hallo esto de aquí, ¿correcto? El coeficiente de reflexión. Con ese coeficiente de reflexión, conocido los valores, porque el BNA ocupa un valor específico de carga, es decir, el BNA es una carga y por lo tanto, o por otro lado, en dependencia, ¿no? El BNA puede formar parte de una carga o puede ser una impedancia característica. Entonces, cuando estamos con antenas, la carga es nuestra antena y entonces la impedancia característica es la del VNA. Y como ya sabe, el mismo VNA sabe qué valor tiene, o nosotros le podemos proporcionar el valor de impedancia de nuestra antena, entonces con ello ya se puede calcular la otra variable que nos haga falta, ¿sí? Entonces, fíjense, desde aquí nosotros ya podríamos saber ya o tratar de determinar los valores que nos haga falta simplemente entendiendo este procedimiento, ¿sí? Con solo saber estas dos ondas incidentes y reflejadas, tenemos varias alternativas ya de mediciones. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, pregunta? No. Ok. Entonces, perdón, se me cerró, no sé por qué, me esperan un ratito. Alguien me ha escrito, no tiene un compás, búsquese yo cuando no tuve, sobre todo en estas circunstancias, no tenía ni cómo salir. Lo que hice fue tomar un pedacito de papel o cartón doblado para que no se pueda abrir ni cerrar la abertura y le hace unos dos agujeros nada más, ¿sí? Y ahí ya le vamos a tratar de solucionar esa dificultad. Entonces, eh, continuando, recordando nada más, porque ya vimos esto, la conformación de la carta de Smith se generaba a partir justo de aquí, ¿no? Justamente de esta constante de reflexión, eh, cuando nosotros separábamos las partes reales e imaginarias de las dos impedancias y las proporcionábamos a esta constante, entonces la constante podía escribirse de dos maneras, mejor dicho, podría escribirse como una parte real que era alfa, perdón, bueno, en dependencia de las nomenclaturas, en algunos casos era R minúscula y además una parte imaginaria X minúscula, ¿sí? Entonces, con ello nosotros podíamos generar cada una de estas. Tiene una ecuación eh, salida de aquí, cuando nosotros separamos esas impedancias.
Entonces, esas ecuaciones para nosotros nos generaban círculos. De manera que teníamos dos conjuntos de círculos, una para cuando R era constante y otra para cuando X era constante. Significa que si R es constante, X yo puedo darle diferentes valores y así obtener diferentes gráficas por cada valor obtenido. Y de la misma manera, al revés, ¿sí? Y de esa manera nosotros teníamos estas gráficas de aquí. Aquí es necesario indicar que las gráficas de donde obtuve se determinaban o tenía otro tipo de nomenclatura, ¿sí? En vez de la R minúscula, aquí le ponían un ρ 1, y en vez de X minúscula ponían un ρ 2, ¿sí? Entonces eso es lo que ustedes van a ver aquí en estas gráficas. Sin embargo, lo que nos hace falta recordar era eso nada más. El conjunto de círculos que nosotros nos generaban eran más o menos como estos dos, ¿correcto? A medida que yo podía dar más valores, podía tener círculos más seguidos, más cercanos entre sí. ¿Y qué es lo que hacíamos con este conjunto de círculos? Simplemente las unimos para poder obtener la carta de Smith, ¿sí? Entonces, acuérdense que era la carta de Smith. Entonces, si nos fijamos, realmente no corresponde cuando las superponemos, ¿sí? Es decir, lo que nosotros tratamos de hacer es unir este punto con este punto de aquí, que es el mismo. Eso es lo que estamos haciendo. Eso significa que debería faltarnos esta sección de acá. ¿Quién me dice por qué no aparecen esos puntos? ¿Quién recuerda? Es decir, si los superponemos, tenemos algo así. ¿Quién recuerda qué pasa con el resto de la gráfica? ¿Por qué se elimina todo esto y solo nos quedamos con ello? ¿Quién recuerda? Y por lo tanto, mientras más círculos, teníamos más líneas de este tipo. Y por eso es que nosotros tenemos esta carta de Smith, ¿correcto? Díganme, ¿quién se acuerda? No me acuerdo, dije, de mi parte. Ya. Voy a ir haciendo preguntas al azar. Bueno, a ver, recordemos a ver, ¿qué es lo que pasaba? Eh, nosotros tenemos dos formas o dos aspectos extremos en un circuito, ¿sí? Vamos a graficarles por aquí. Vamos a ver si nos alcanzan. Vamos a hacer aquí. Tenemos una fuente, una línea de transmisión y una carga. Entonces, cuando la señal incidente viene por este caminito desde la fuente, una de las opciones más extremas era que exista cero de señal reflejada. ¿Eso qué significa para nosotros? Es como si yo elimino esta carga y dejo que la señal incidente siga en su camino hacia el infinito y por lo tanto nunca voy a tener una señal reflejada. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Es decir, tengo un punto mejor dicho, tengo un circuito abierto. ¿Ok? Cuando el circuito es abierto, teóricamente la línea es infinita y por lo tanto en ningún momento la onda incidente genera una onda reflejada. ¿Cuál es el otro extremo? El otro extremo es que si la señal viene, encuentra una impedancia infinita, una impedancia muy grande, entonces la totalidad de la señal va a reflejarse, ¿correcto? Es decir, tengo pérdida total. Entonces, las pérdidas estarían medidas desde cero, desde que no existe ningún tipo de pérdida, desde que la línea es considerada infinita, hasta
que la totalidad de la señal es reflejada. Entonces, pérdidas totales. Si el valor mínimo es 0, el valor máximo es 1. Significa que la totalidad de la reflexión se representa como un 1. Y precisamente eso es lo que para nosotros nos refleja este círculo mayor del conjunto de círculos de R constante, ¿sí? Entonces, si yo envío una señal, si mi señal incidente tiene 5 voltios, no puede ser posible que si se refleje 7 voltios, 10 voltios, 15 voltios. La máxima cantidad de reflexión tiene que ser 5 voltios. ¿Ok? Y eso aún así, considerando una línea sin pérdidas, una línea que sea ideal y que lleve toda la señal desde la fuente hasta la carga. Lo que nos sucede, ¿no? A medida que la señal se mueve por una línea de transmisión, va perdiendo una cierta cantidad de potencia. Por lo tanto, incluso la máxima o la totalidad de reflexión que puede presentarse, incluso no llega al valor de la señal incidente. ¿Ok? Sin embargo, tomando en cuenta que si es una línea ideal, la máxima la totalidad de la señal incidente puede ser aquella máxima señal reflejada, ¿sí? Y eso para nosotros correspondía a este círculo mayor. Fuera de ello, es como si estuviera reflejándose más de lo que se está incidiendo, ¿ok? Si estamos claros en eso. Sí. ¿Preguntas, dudas? No. Ok. Entonces, dicho eso, lo que nosotros tenemos que saber es cómo leer. Es decir, a mí me interesa en esta clase que sepamos cómo leer y cómo interpretar los valores, ¿sí? Quizás ya lo hayamos hecho, ¿sí? Pero es necesario recordar. Y para quienes no fueron mis estudiantes de la asignatura anterior, pues hay que irlo haciendo paso a paso también. Entonces, aquí nosotros tenemos, fíjense, yo tengo aquí unas pequeñas herramientas. Fíjense, en este extremo es donde nosotros tenemos el valor igual a 0. Eso corresponde a la cantidad inicial que nosotros dijimos, a la primera posibilidad de pérdidas. Pérdidas igual a 0. Y de este otro extremo, si venimos acá, fíjense, los valores numéricos van incrementándose y realmente es el valor infinito de pérdidas. Por lo tanto, la totalidad de las pérdidas se encuentran reflejadas en el extremo derecho, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, de la línea horizontal, es decir, esta línea horizontal para nosotros es importante porque nos define la diferencia entre valores positivos y negativos de la reactancia de las impedancias, ¿sí? Entonces, acuérdense, tenemos una reactancia, es decir, tenemos una X que puede ser inductiva y puede ser capacitiva. Todo dependía del signo, ¿no? Entonces, este era positivo y este era negativo. Aquí en esta carta de Smith, todos los valores vistos en la parte superior de esa línea horizontal son valores inductivos, es decir, son valores positivos de la impedancia. Y por lo tanto, hacia abajo tenemos los valores capacitivos o negativos. ¿Ok? De acuerdo a ello, también podemos indicar que si nosotros podemos hallar o determinar una impedancia en este círculo, en esta carta de Smith, también podemos hallar las admitancias. ¿Ok? Recordando que la impedancia es un valor eh, inverso a la admitancia. Por lo tanto, matemáticamente es esto de aquí. Para entenderlo un poquito más, vamos a hacer algún ejercicio. Por otro lado, si aquí nosotros tenemos 0 pérdidas y acá tenemos infinitas pérdidas, entonces, acuérdense cuando topábamos los temas de acoples en paralelo, es decir, con stubs, habían acoples en cortocircuito y en circuito abierto. Y eso era la correspondencia con estos puntos de acá, que también quizás si tenemos tiempo lo vamos
a topar en esta asignatura también. Pero acuérdense, tenemos un tipo de acoples de más o menos así, en el que colocábamos stubs, esto eran stubs, esto es un stub en cortocircuito y esto era un stub en circuito abierto, ¿sí? Y la única diferencia era que cuando nosotros medimos desde la carga, la distancia hacia la cual debíamos colocar ese stub era medido, por ejemplo, si quiero medir la distancia a la cual debo colocar este stub en cortocircuito, entonces, ¿desde dónde tomaría la medida? Desde el punto de cortocircuito de la carta de Smith. ¿Cuál es el punto de cortocircuito? ¿Cuál es el punto de cortocircuito? ¿Dónde tenemos pérdidas infinitas? En el punto izquierdo, ingeniero. En el punto derecho, perdón. Correcto. Entonces, este punto se considera como punto de cortocircuito. Y este punto se considera circuito abierto. ¿Ok? Entonces, esta medida, esta longitud que podíamos medir aquí, solamente era medida desde este punto. ¿Ok? Es la única diferencia. Y en caso de que yo quisiera más bien implementar no un stub en cortocircuito, sino en circuito abierto, entonces mido desde acá hasta acá la distancia y en nuestro caso, en la carta de Smith, las medidas se tomaban desde este punto. Este era nuestro punto de referencia para los cálculos posteriores, este de aquí. ¿Sí? Eso más o menos recordando lo que hicimos. Sin embargo, vamos a hacer una representación rápida, una representación gráfica de algunas propiedades, ¿sí? Para quienes ya tengan a la mano sus herramientas, vamos a ir haciendo paso a paso, por favor. Así que vayan haciendo en sus hojitas lo que vamos haciendo aquí. ¿Ok? O si creen que no es necesario, pues entonces déjenlo para lo posterior porque también vamos a hacer un ejercicio en clase. ¿Ok? Entonces esto digamos que es un recordatorio nada más. Así que vamos a empezar. Representemos una impedancia de carga, obviamente, bueno, el ejercicio diría así, ¿no? Eh, una línea de transmisión con impedancia característica de 50 ohmios, está conectada en uno de sus extremos con una impedancia de carga igual a, no sé, por ejemplo, 20 más J 75 ohmios. ¿Sí? Disculparán mis garabatos. Es solo por la definición de mi índice, ¿no? Respecto a la pantalla. Así que a ustedes les pido mayor precisión en sus garabatos, ¿no? Bien, entonces, recuérdenme, bueno, también tenemos una impedancia característica. Profe, ¿no era 50 ohmios o 5 ohmios? 50 ohmios de la impedancia característica. Y impedancia de carga, esta es nuestra impedancia de carga, 20 más J 75 ohmios. ¿Quién recuerda cuál es el primer paso que hay que hacer para el uso de la carta de Smith? Normalizar la impedancia. Correcto, normalizar. ¿Alguien más? ¿Qué significa normalizar? Dividir la impedancia de carga para la impedancia característica. Correcto, En este caso, entonces, nos queda. Ajá. ya. Sí, sí, ingeniero. Listo, entonces hagamos el procedimiento. Muchas gracias. Para hacer una diferencia con la impedancia sin normalizar, nosotros ponemos un sombrerito a la impedancia que vamos a denominar normalizada, ¿sí? Entonces habíamos indicado, el compañero dijo, es dividir la impedancia de carga
sobre la impedancia característica. Entonces, hacemos esa operación, por favor, y hallamos la impedancia normalizada. Impedancia de carga, ¿no? ¿Cuánto nos daría? 0,25. Sí, sí estamos, creo. Nos quedaría 0,4 más 1,5 J, más J o 1,5. Gracias. Fíjense, aquí nosotros perdemos la unidad de medida que son los ohmios, ¿sí? Porque tenemos arriba la impedancia de carga medida en ohmios y abajo también medida en ohmios. Por lo tanto, a la hora de normalizar, se eliminan esas unidades de medida. Entonces, lo que tenemos que hacer es identificar el punto que corresponda a esta impedancia en la carta de Smith. Pregunta antes de ello, ¿por qué normalizamos? ¿Qué significa normalizar? Encontrar valores que se puedan Encontrar ubicar valores que se puedan representar. en la carta de Smith. Correcto, Ujú. muchas gracias. Ajá, porque habíamos dicho que hay la posibilidad de que estemos trabajando con impedancias muy grandes y nosotros no podamos visualizar en la carta de Smith. Entonces, si se fijan en la parte más derecha, quizás lleguemos hasta los valores de 50, si se fijan aquí, 50 y 50, es decir, con valores de impedancias mayores a 50 no vamos a poder representar. Entonces, la idea era esa, ¿no? De que la impedancia pueda ser representada, tenga cualquier valor que tenga. Por otro lado, hay otra segunda razón también. Cuando estamos normalizando, significa que estoy colocando a esta impedancia de aquí, a la impedancia característica, significa que yo le estoy llevando a esa impedancia al centro de la carta de Smith, ¿sí? Ella se encuentra representada justo aquí. Ahora me dirán, ¿por qué? Porque si yo hago, es decir, esto es así de sencillo, ¿no? Si yo quiero normalizar mi impedancia característica, es como si quisiera dividir para sí misma. Y por lo tanto, esto es igual a 1. ¿Y dónde se encuentra el valor igual a 1 representado? Justo en el centro de la carta de Smith. Entonces, esa es la segunda razón por la que tenemos que normalizar. Nos está indicando un valor de referencia para todas las medidas. Entonces, cuando nosotros vayamos a medir la impedancia en la carga, la impedancia en la línea, la impedancia en donde usted quiera, tiene que tener una referencia de medidas. Y esa referencia siempre va a ser una impedancia característica específica, que para nosotros en comunicaciones siempre será, o en la mayoría de casos será 50. Hay muy pocas ocasiones en las que es 75, hay en otras ocasiones que son 35 y algo así, pero el valor más utilizado será 50 ohmios. Entonces, estamos diciendo que ese valor de 50 ohmios viene a ser el valor de referencia para el resto de medidas y por eso se le coloca o viene a colocarse automáticamente en el centro de la carta de Smith. ¿Sí? Entonces lo representamos. Dije una pregunta, o sea que Dígame. siempre el valor de la Z normalizada, o sea, en la impedancia característica, siempre le debemos ubicar en el centro de la carta de Smith, o sea, siempre A la hora de hacer el procedimiento de... la representación gráfica. No, a la hora de hacer esta división matemática, a la hora de Ya. hacer el primer procedimiento que es normalizar, automáticamente esa impedancia característica se está yendo al centro de la carta, ¿sí? Solita con esa expresión matemática se está yendo justo allá al centro de la carta, ¿sí? Entonces no hay que Ya. hacer nada más aparte de ello. Ya, gracias, Inge. ¿Ya? Entonces el siguiente paso es representar la impedancia, ¿no? Buscamos la circunferencia que me permita representar el valor de R, que sería 0,4,
recuerden que hicimos la obtención de esta carta de Smith, significa que esa R voy a buscarle en estas circunferencias, ¿sí? En todas esas circunferencias que estén por aquí, ahí debo encontrar el valor de 0,4. Entonces voy a ir observando. Fíjense como aquí nosotros tenemos 0, 0, 1, va incrementando. Encuentro justo aquí la circunferencia que tiene un valor de 0,4. Entonces, ¿con qué me quedo? Con la circunferencia total. Yo voy a hacer aquí un pequeño garabato nada más. Esta es la circunferencia del 0,4. ¿Ok? Entonces nos quedamos con ese valor y buscamos el valor imaginario. Entonces, recordando el valor positivo que me está diciendo, ¿dónde busco en la carta de Smith? ¿Hacia dónde me dirijo a buscar el Hacia arriba. valor? En la ¿Correcto? Hacia parte arriba, superior. Correcto, hacia la hacia parte arriba. superior. ¿Listo? Inge, una pregunta. Dígame. Por ejemplo, en mi carta salta desde el 1.2 al 1.6. Ya. Eh, ¿qué, ¿Qué valor debo tomar ahí? El intermedio entre el 1.2 y el 1.6. Sí, realmente como les había indicado, las cartas se diferencian por la cantidad de circunferencias que se vayan encontrando. Solo esa es la diferencia. Entonces, hay que, hay que buscarse una carta que tenga una definición bastante buena, en dependencia de las aplicaciones. Entonces, si aquí nos hace falta buscar una carta más detallada, sería lo ideal. De otra manera, hágale una aproximación. Entonces, eso significa que en este procedimiento, las aproximaciones sí son bastante buenas, eh, pero hay que cuidarse, ¿no? Hay que cuidarse de no hacer una aproximación demasiado exagerada también. Entonces, sí, la recomendación es hágale una aproximación a un valor que usted considere que es el más exacto, ¿sí? Entonces buscamos J1,5. Vamos a ir buscando desde 0, voy buscando por aquí, voy buscando. Y fíjense, 1.5 viene por acá, ¿sí? Entonces, lo que me interesa es el valor de 1.5. Creo que es lo que decía el compañero, pero aquí tenemos el 1.5. Entonces, nos quedamos con el valor de 1.5, es decir, el círculo que vaya a 1.5. La intersección de esos dos círculos es lo que para nosotros corresponde a la impedancia normalizada que queremos representar. ¿Y dónde se encuentra? Justo aquí. Entonces, hacemos una marca. Yo voy a eliminar esas dos circunferencias. Ujú. Y pondría la marca aquí. Ok, ahí se puede visualizar, ¿sí? Entonces yo me quito, ustedes sigan en sus hojitas, vayan haciendo con lápiz nada más porque vamos a reutilizar la carta de Smith. Ok. Ya tenemos nuestra impedancia. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer aquí? ¿Qué más podemos hacer? Es decir, ahorita no estamos solucionando ningún problema, ¿sí? Pero queremos visualizar toda la capacidad que tiene la carta de Smith para poder utilizarla. Entonces, habíamos indicado que si yo tengo la impedancia, también puedo hallar la admitancia. Sabemos que solamente es su inverso. Matemáticamente, impedancia es igual a 1 sobre admitancia. Si eso es matemáticamente, procedimentalmente es muy similar. Lo único que tenemos que hacer es trazar una línea, un segmento, entre el origen o mejor dicho, el centro de la carta con la impedancia encontrada. ¿Ok? Entonces, visualicemos, por favor, o hagamos, tomemos una regla.
Yo creo que tengo por acá. Perdón, Inge, ¿desde dónde tomamos? ¿Desde el punto encontrado al centro de la carta? Ajá, Y el centro de la carta es 1, ¿no es cierto? Inge? Gracias. correcto. Ya, ok, más buenas así. Con ello yo trazo una línea. Incluso por ahora voy a trazar inclusive una línea mucho más larga, todo lo que me permita, ¿sí? Por ahora me interesa trazar una línea porque vamos a utilizarla en lo posterior lo más extensa posible. ¿Listo? Y para ser más exactos, voy a trazarle con una línea más definida incluso. Ok. Y tomamos un compás. Desde el centro. Con la abertura desde el centro de la carta hasta el valor de la impedancia y trazamos la circunferencia. Y por lo tanto, el punto extremo del otro lado, por eso es que nosotros sabíamos que la impedancia es el inverso de la admitancia, para nosotros corresponderá al valor de la admitancia. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? ¿Listo? Sí. ¿Qué más podemos hacer? Miren, aquí nosotros podemos hallar directamente el ROE. Entonces, Y que una pregunta, disculpe que le interrumpa. dígame. Dijo que la admitancia es el punto, el otro extremo, ¿no es cierto? El que el que se Ajá, intersecta con la recta, ¿no es cierto? Esa es la correcto. admitancia, el punto inferior sería, ¿verdad? Correcto, aquí nosotros Gracias. tenemos. Ajá, Exactamente. Gracias. Esa es la listo. admitancia. Gracias. Entonces, podemos hallar también el ROE. Recuerden, avísenme, díganme, recuérdenme qué valor debería tener ROE para aplicaciones de antenas. Pero era 1.5. ¿Perdón? No era 1.5. Correcto, 1.2, ¿sí? Aceptable hasta 1.5 y ya en últimas circunstancias hasta 2, ¿correcto? Entonces, 1.2 debería ser. Ahora, ¿cómo hallamos ese valor? Es decir, la relación de onda estacionaria es más sencillo todavía. A esta circunferencia que nosotros acabamos de realizar, tenemos que hallarle la circunferencia de R constantes, las que están aquí, pero que sea tangencialmente
cortante a esta circunferencia en el punto que corta con esta línea horizontal. Es decir, más específicamente, el punto que corte aquí. Así de simple, ¿sí? Por lo tanto, vamos a visualizar, realmente se traza una circunferencia, pero como ya están trazadas internamente, pues no hace falta otra vez volverla a hacer. Entonces yo solamente pongo una lupa aquí, ustedes solo acerquen sus ojos nada más y vamos a ir observando y vamos a ir midiendo. Fíjense, desde la izquierda van incrementando los valores, ¿sí? El punto verde, el punto tangencial o la circunferencia que sea tangencial en el punto verde, ese es el valor de ROE que nosotros tenemos, ¿sí? Para este caso, ¿qué valor sería? Cada recuadrito es un 0,2, por lo tanto, aquí sería 5. Casi uno. 5,2, 4, 6, 8, creo que es un poquito, no, sí estamos bien. El 10 es aquí, entonces sería 0,52, 5,4, 5,6 y un poquito más, 5,65 más o menos. ¿Ok? Ese sería nuestro ROE directamente. ¿Ok? Y lo tomamos y lo anotamos. Me equivoqué. ROE 5,65. Si estamos claros, si estamos donde estamos midiendo, el resto, Ingeniero, ¿puede alguien, volver a dígame. repetir, por favor? Ya solamente visualizamos dónde corta a la circunferencia que acabamos de realizar Ya, con los círculos de R constante. Recordando, los círculos de R constante son todos estos que están así, ¿sí? Todos estos. ya. Entonces busco cuál de ellos se encuentra tangente en el punto, justo en este punto. ¿Por qué ese punto? Es el punto que cruza la línea horizontal del centro de la carta de Smith con la circunferencia que estamos nosotros generando. Entonces, buscamos ese punto y vemos qué círculo está atravesando tangencialmente por ese punto. Entonces, En para este, hacer, dígame. o sea, sería el que más se aproxime, o sea, el que Ajá, más tangencial esté. correcto. Ya, Eh, entonces aquí una recomendación sería encontrar una carta de Smith con buena definición. Lo que Sí, pasa es que yo tengo una que de 5 salta a 10 y está casi en el 10, entonces por eso era que... salta a 10, pero por cada cuadrito. Bueno, tengo una carta de Smith aquí, estoy utilizando Ya, en la compu, hay una, ya. entonces, Ah, claro, ya. ajá, es muy Eh, didáctica, tienes colores, todo eso, entonces, pero no ha ya. sido tan definida, entonces voy a buscar otra de... Ya, mejor, no hay problema. Entonces, sí, hay que hacer una aproximación, igual, de la misma manera, algún valor bastante aproximado. Entonces, en este caso, yo voy midiendo, si se fijan, va incrementándose a medida que nos movemos hacia la derecha. Por lo tanto, aquí tenemos 5, este sería 5,2, 5,4, 5,6 y un poquito más, 5,65, diría yo. Ese es el valor más aproximado, por eso habíamos quedado con este valor. Ya, Ujú. El gracias. resto... ¿Ya? ¿Alguien más que tenga alguna dificultad? ¿Todo claro? ¿Sencillo? ¿Fácil? Que- Dígame. Una pregunta, ¿y en el software Smith de versión 4.1, cómo podríamos graficarle ahí? Eh, ¿qué le diré? Pues yo no he manejado todos los software que hay en Internet, entonces, Ah, ya. lo que sí, más bien en esta clase va a quedar el uso de cualquiera de los software que ustedes encuentren, ¿sí? Entonces va a quedar simplemente como un estudio independiente para que ustedes sepan cómo trabajar con cada una. Como se fijan, realmente cada una tiene su forma distinta de trabajar. Hay algunas aplicaciones que solamente le va graficando, otras aplicaciones que le ayudan a visualizar el procedimiento, otras que le sacan directamente ya todo sin saber ni qué hizo ni qué pasó. Entonces, por eso yo les había sugerido incluso el semestre anterior utilizar amanogawa.com. Ese es bastante didáctico, pero con el problema que teníamos de que no se podía abrir en un explorador que no tuviera activado Java. Entonces, hasta ahora me he encontrado con ese problema, pero eh,
como les digo, más bien eso va a quedar de tarea, ¿sí? Utilizar cualquier tipo de software para que usted solucione los problemas. Entonces, lo que me interesa aquí es saber qué es lo que está haciendo. Como les digo, hay algunos software que le saca directamente todo el resultado y no sabemos ni qué está haciendo. Entonces, por eso la idea es saber qué hay detrás del procedimiento, ¿sí? ¿Alguna otra duda? ¿Alguien más? Dígame. Y Sí, que el valor de esos cuadritos que usted dijo que valen 0.2, ¿es por normativa o por el uso de esta carta en especial? Eso no entiendo, me queda esa duda. El 1.2, no, No, acuérdense. el 0.2 porque dijo que aquí o sea, para llegar, por ejemplo, a calcular ahorita este valor de ROE de 5.65, casi llega al 1, ¿no es cierto? Entonces dijo que cada cuadrito vale 0.2. Esa parte tengo la duda. ¿Es por Ah, normativa que vale 0.2 o específicamente por el tipo de carta que usted está ocupando aquí en el ejemplo? Eso no ajá. entiendo. Sí, sí, es solamente por el tipo de carta que yo tengo, porque fíjense, yo voy visualizando aquí la diferencia que existe entre un valor y otro, entre una referencia y otra. Entonces yo me fijo aquí y veo que es 0,2 realmente. Acá en cambio no es 0,2, acá en cambio es 0,02 cada recuadrito, entonces solamente por la visualización directa de la gráfica nada más. Entonces en el caso Gracias. que vean ustedes, véanle cuál es la diferencia entre cada recuadro, ¿sí? ¿Ya? Dije, Dígame. tengo una consulta. Justamente yo estoy utilizando aquí y visualizando en el Amanogagua, en el ¿Ya? simulador de Amanogagua. ¿Ya? Y aquí el Amanogagua hace el cálculo directamente del ROE. ¿Ya? Y el ROE que, por ejemplo, se está presentando ahorita es 8.4, que ¿Ya? se acerca un poco más al 10. Creo que la separación de estas pequeñas líneas, aquí en este sentido es 1 y no 0.2 más o menos. ¿Ya? Sí, entonces por eso les indicaba, hay que conocerle al software que vayan a utilizar, ¿sí? Ujú. Yo como docente no me puedo casar con un solo software, entonces a mí me toca enseñarles de manera general, pero ustedes ya cuando vayan a aplicarlo, significa que deberían elegir un software cualquiera que haya en internet, y ustedes sí, cásense con eso, ¿sí? Revísenle cómo se maneja, revísenle qué hace internamente, todo eso, para que tengan claro cuál es el procedimiento que sigue. ¿Sí? Entonces eso nada más. Ok, ¿Alguien, sí? ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Bien, entonces, con ello nosotros ya tenemos el ROE. También podemos hallar la constante de reflexión, ¿sí? La constante de reflexión hace, o mejor dicho, hay dos formas de poder calcularla, ¿sí? Primero que todo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo por eso aquí me adelanté trazando la línea total así de esta forma, ¿sí? Porque vamos a olvidarnos de esta admitancia, ¿no? Esa era solamente para saber cómo se la halla. Nos quedamos con esta impedancia. ¿Qué es lo que debo hacer? Primero, así de simple y de fácil. Vengo a la parte superior de de la línea y de la carta de Smith y verifico dónde está cruzando con entre la línea y el círculo de color rojo. En el caso de ustedes, no sé qué color tengan, pero verifiquen que que la escala se encuentre en grados. Siempre vamos a tener un círculo con escala en grados y la otra vamos a tener escala en lambda. ¿Ok? Tenemos dos tipos de escalas, dos tipos de círculos externos a la carta de Smith. Entonces, una de ellas tiene que ser graduada en grados y la otra en lambda. ¿Sí? Por eso tenemos valores muy pequeñitos arriba. Entonces, 65. entonces, simplemente, medimos ese ángulo. Entonces, vamos a ir asimismo hallando el valor exacto. Esto sería 60. Yo tendría aquí de la misma manera 2, 4, 6, 8, 10. 0,2 la separación, es decir, cada recuadrito, cada línea, 0,2. Entonces eh, sería 2 grados, ¿correcto? Aquí sería 62, 64 y un Aproximadamente poquito más. 65. Ajá, sí, 65. Yo diría más aproximado un 64. Porque sí, no está justo. 64.
Ajá. 0.82 más o menos está. Bien, buenísimo. Entonces, Sí, que igual con el graduador ahorita configurando le sale eso, ya, 64 y un poquito más. listo. Entonces, ya tenemos nosotros una cierta parte de la constante de reflexión. Entonces, fíjense, nosotros aquí hay que aclarar esto, ¿no? Estamos hallando o estamos trabajando con valores, ¿cómo se llaman? Complejos. Y estos complejos nosotros podemos tenerle de dos maneras, expresados tanto en la forma rectangular, que es esta, y en la forma polar. Entonces, el coeficiente de reflexión que se encuentra representado dentro de la carta se encuentra en forma polar. Y este es el ángulo que tendría esa constante de reflexión, ¿sí? Es decir, esto es lo que estamos hallando. Constante de reflexión. Dijimos inicialmente que la constante de reflexión tiene una parte real, R minúscula, y una parte imaginaria, X minúscula. Pero esa es en la forma rectangular. También podemos encontrar o podemos intercambiar ese valor como el módulo de esa constante y su ángulo, ¿sí? Y aquí ya tenemos el ángulo. El ángulo sería 64 aproximadamente, coma algo, ¿correcto? Coma 8. ¿Listo? Entonces nos hace falta encontrar esta partecita de aquí, el módulo. ¿Cómo hallamos ese módulo? Ahí es donde habíamos encontrado dos formas, dos maneras. En dependencia del tipo de carta que usted tenga, podemos hallarle de las siguientes formas. Medimos, porque incluso depende si usted tiene una carta pequeña o tiene una más grande, las medidas no van a ser iguales. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es medir desde el centro hacia el punto, es decir, la distancia entre el centro de la carta y el punto de la impedancia. ¿Ok? O sea, el radio de la circunferencia El radio. trazada. Ajá, correcto, el radio de la circunferencia. Ahora, como dijimos, si su carta de Smith es más pequeña o es más grande, va a variar la medida. Entonces, para que podamos hallar el valor real, simplemente podemos hacer una regla de 3. Entonces, yo mido el radio total de la circunferencia hasta la mayor circunferencia, que sería la circunferencia azul, que en mi caso tiene 4,9 centímetros. Y mido el radio interno de esta circunferencia que estamos hallando, y eso sería 3,8. Hago una regla de 3 y yo ya puedo hallar este valor de aquí. Esa es una de las opciones. ¿Sí estamos claros? ¿Puede repetir eso, Inge, por favor? A ver, tomamos dos valores. Desde el centro hasta la circunferencia de la carta mayor, ¿sí? Toda la circunferencia, que sería hasta aquí. Y el segundo valor es desde el centro hacia la circunferencia que acabamos de encontrar, de la impedancia. Esos dos radios hacemos una regla de 3. Si la mayor es igual al 100%, ¿cuánto es la menor? O si la mayor es igual a 1, porque es el radio de circunferencia unitario, si este valor, digamos en mi caso es 4,9, corresponde a 1, entonces 3,8, ¿cuánto corresponde? Y con ello ya podemos hallar directamente este valor de aquí. ¿Ok? Por otro lado, en otras circunstancias, aunque este es el procedimiento más general, en otras circunstancias medimos la distancia, es decir, nuevamente medimos el radio y nos trasladamos a la parte baja de la carta de Smith. En mi caso, yo no tengo, pero existe una graduación en algunas cartas en la parte inferior que se encuentra horizontal. ¿Sí? Fíjense, no sé, alguien puede tener esa carta. Sí, Inge, aquí tengo, aquí ha estado.
Correcto. Aproximadamente es como que tuviera desde aquí hasta como que tuviera por acá. En el centro tenemos una división también, una división central. Entonces, lo único que tengo que hacer es, como ya medí 3,8, tomo la regla o tomo esa medida y la traslado. Entonces, de la misma manera, dependerá de cómo esté su carta, pero en la mayoría de casos, la primera línea que aparece es donde usted debe medir, colocando de esta manera la regla desde el centro, coincidiendo con 0 de la regla, hacia el punto que usted midió, que sería 3,8. Y colocamos la marquita, ¿sí? Y fíjense, ahí hay unas escalas también. Ese es el valor que a usted le corresponde como parte, como la parte real, o perdón, el módulo de nuestra constante de reflexión. Y ya tendríamos este valor de aquí. ¿Ok? La primera forma es la que a mí me gusta, la que más general es, porque incluso en la parte de abajo, en la escala de abajo, podríamos no tener los valores correspondientemente bien hechos y cosas parecidas, ¿sí? Entonces yo siempre recomiendo la primera opción. Eso respecto al uso de la carta de Smith. No sé, ¿alguna duda, alguna pregunta? Ah, también hace falta una cosa más. En el siguiente ejemplo, si es que alcanzamos a hacer o si no alcanzamos, se quedaría de tarea. En el ejemplo que yo les voy a proponer, dice lo siguiente. Oh, hay muchas cosas que se puede hacer también con la carta, ¿no? Entonces, hay veces que nosotros necesitamos calcular lo siguiente. Hasta ahorita lo que hemos hecho es esta carga, esta impedancia de carga, llevarle a la carta de Smith. El desacople que existe justo en este punto de conexión también lo hallamos como el coeficiente de reflexión. También estamos hallando el ROE en ese punto. También hallamos la admitancia en ese punto. Pero a veces es importante conocer los valores de impedancia de entrada. Es decir, una impedancia a cualquier distancia medidas desde la carga o medidas desde la fuente, ¿sí? Entonces, imagine que yo quiero hacer, en vez de incorporar una longitud de línea de transmisión para hacer un acople, en vez de aquello yo quiero más bien cortar. Yo les había indicado que había esas posibilidades, ¿no? Entonces, ¿qué tal si quiero cortar? Y para ello necesito hallar a qué distancia se encuentra una impedancia que directamente se encuentre acoplada a mi carga. Entonces, en esas circunstancias, yo necesito ir desde la carga, regresando por la línea de transmisión, hasta un punto en el cual yo pueda hacer un análisis de impedancias y hallar el valor de la impedancia en ese punto. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Fácil y sencillo. A partir de la impedancia de la carga, que nosotros la tenemos aquí, movernos cuando me diga desde la fuente, perdón, desde la carga hacia la fuente. Fíjense en sus cartas de Smith, si es que no es esta, existe por aquícito una explicación que le dice hacia la fuente en un sentido y en el otro sentido le dice hacia la carga. Lo mismo creo que deben encontrar por acá. Fíjense, revisen por favor. En la mayoría de casos, o mejor dicho, siempre, el uso de la carta de Smith le dice que en el sentido horario, así, si usted se mueve de esta manera, Es al generador, dice. entonces se está moviendo hacia el generador, ¿correcto? ¿Qué significa eso? Que usted se encuentra aquí, parado en la impedancia de carga, y se está regresando hacia el generador, ¿sí? Más detallado. Si yo tengo justo aquí, fíjense, si yo tengo aquí mi impedancia, entonces estoy parado aquí. Quiero hallar la impedancia de entrada,
a una longitud específica. Digamos que desde la carga, quiero encontrar a una distancia de, obviamente esa distancia tiene que estar medida en longitudes de onda. Entonces, si me estoy yendo hacia hacia la fuente, entonces tengo que irme así, desde este punto. Debo moverme así. ¿Hasta dónde? Digamos que mi impedancia quiero hallar a un valor de 0,1 lambda, ¿sí? ¿Qué significa eso? ¿En qué estamos midiendo? Si quieren metros, si quieren centímetros, solamente halle con la frecuencia que esté trabajando, halle cuánto vale D, nada más. Pero la idea es esto. A partir de este punto, justo aquí, ahora sí nos trasladamos a las circunferencias más exteriores y verificamos cuánto vale el punto en el cual estamos visualizando, justo aquí. Fíjense, yo por ejemplo, aquí tengo dos escalas. 0,16. Ya, 0,16 y acá como 0,34, ¿correcto? 4. Ajá. Como yo quiero irme desde la carga hacia la fuente, entonces me muevo en este sentido. Digamos que quiero moverme 0,1, como dijimos, y vamos a ir contando, ¿sí? Hay que ir contando. Es más sencillo coger los valores extremos, pero para saber cómo estamos haciendo, vamos a hacer esto. Fíjense, desde 0,16 hasta 0,17, ¿cuánto ha cambiado? Solamente 0,01. Entonces, hasta acá es 0,02, hasta acá es 0,03, 0,04, 0,05, 0,06, 0,07, 0,08, 0,09 y aquí sería 0,1, ¿correcto? Entonces en 0,26. ¿Qué hago ahora? Solamente trazamos desde el centro hacia el 0,26 que acabamos de hallar. ¿Sí está entendido? Solamente desde este punto hasta este punto nos movimos 0,1. Es decir, desde la carga, el inicio del movimiento, hacia la fuente, nos movimos 0,1 veces lambda. ¿Qué significa eso? Multiplicar ese 0,1 por el valor de lambda y ya sabemos cuál es la distancia que nos hemos movido. ¿Sí estamos claros? Ya, Inge, ese 0,1, o sea, ¿de qué depende? ¿Del problema o Del de lo que problema. necesitemos? Ajá, Ya, no. pero en el problema me va a especificar a cuánto debo poner Claro que sí. Ajá. o sea, cuánto debería estar el acople, o eso es lo que tengo que calcular, a cuánto debe estar el acople. No estamos calculando a cuánto debe estar el acople todavía. Lo que estamos calculando es la impedancia de entrada en un punto cualquiera de la línea de transmisión. Eso estamos calculando. Ah, Punto ya, cualquiera. gracias. Ajá. Gracias. Entonces, ya tenemos, ¿sí? Lo que usted encuentra aquí, vamos a seleccionar justo aquí en el mismo círculo, pero con esta nueva línea, ese es el valor de la impedancia a esa distancia, ¿sí? Entonces, ese Z-in, yo voy a ponerle acá la lupa y verifico qué valor tiene. Si se fijan, la parte real sería aproximadamente, viene por aquí, 5, 2, 4, 6, 8, este es 10, entonces 5,2, 5,3, ¿ok? Entonces tenemos una impedancia in, vamos a escribirlo por acá, con un valor real de 5,3 como parte real, es la circunferencia de R constante, ¿no? Más, vamos a ver qué signo tiene. Como está abajo de la línea horizontal, ¿qué signo debería tener? Menos. Negativo. J, y verificamos el otro círculo que vaya por ese punto. Entonces, ¿cuál es el otro círculo? Este que viene por aquí. Fíjense, viene por aquí. Es el más aproximado. Y llego hasta su valor.
que sería 3. J3. ¿Ok? Obviamente estamos hablando de una ZIN normalizada, ¿sí? Todos los valores que están ahí en la carta son normalizados. ¿Cuál es el valor real? Hay que desnormalizar. ¿Cómo desnormalizamos? Multiplicando por Correcto. Si antes 20. dividimos para normalizar, entonces para desnormalizar multiplicamos. Entonces sería un ZIN desnormalizado por 50 ohmios. Por lo tanto, 5 por 5, 25, 250, aproximadamente como algo, ¿no? 3 por 5, 15 más o menos. Yo lo voy a poner aproximado, menos J, 150. A este valor le estamos multiplicando por 50 ohmios para sacarle de la carta y que nos proporcione un valor real, un valor de impedancia real en el punto en el cual quisimos encontrar, que sería este de aquí. ¿Sí estamos claros? ¿Preguntas, dudas? Ya, y ese valor encontrado sería útil para hacer qué cálculo, o sea, con qué objetivo, por ejemplo, encontraríamos la impedancia en algún punto de la línea. Para Eh, subir un poco. en algunas circunstancias porque queremos hallar, por ejemplo, gráficamente digamos que el coeficiente de, no, la onda estacionaria, por ejemplo, cuando nosotros queremos hallar físicamente la onda estacionaria, cómo se encuentra en la línea de transmisión, este es un parámetro que nos puede ayudar. ¿Qué más podemos? En otras circunstancias, digamos que nosotros tomamos una línea de transmisión arbitraria, una longitud arbitraria, y vemos que al final la señal está demasiado atenuada y por lo tanto queremos hallar una longitud específica a la cual la señal se encuentra bien. Entonces, para ello necesitamos hallar la impedancia de entrada en un punto para poder verificar cuánto tiene de potencia esa señal. Si ya tenemos impedancia, tenemos el valor que nosotros requerimos, ya podemos hallar la longitud de la línea de transmisión. Así, sí, sí, sí tiene O aplicación. sea, es de acuerdo al requerimiento que... Ajá, de Ya, acuerdo a las necesidades. Sí, correcto. ya, gracias, Inge. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna pregunta? Sí, profe, de pronto sé que me puede explicar de nuevo cómo salió el 5.3, que es la impedancia de entrada, por favor. Ya. De la unión desde el centro hacia el punto en el cual nosotros medimos. A ver, rapidito. Desde el punto más exterior, vamos contando. Si queremos movernos desde la carga hacia la fuente, entonces nos movemos en un sentido. Si queremos medir al revés desde la fuente hacia la carga, en cambio nos movemos en otro sentido. Sus cartas mismos le dicen hacia dónde debe moverse cuando se mueve hacia la carga o hacia la fuente, ¿sí? Entonces, desde este punto, que es donde se encuentra nuestra carga, que es esta de aquí, esta es nuestra impedancia de carga, estamos aquí, solamente extendemos y queremos saber el movimiento físico en la línea de transmisión. Si yo me muevo desde esta carga hacia la fuente, hacia acá, alguna distancia específica, en nuestro caso era 0,1 lambda. Entonces, vengo desde aquí y voy contando 0,1, 0,01, 0,02, hasta que encuentra 0,1, ¿sí? Hasta que todo lo que cuenta es 0,1. ¿Sí estamos claros en eso? Sí, ¿verdad? Solamente vamos contando Sí. los recuadritos, los cortes, hasta que sea 0,1. Unimos ese punto hacia el origen de la carta de Smith, hacia el centro, perdón, ese no es el origen, hacia el centro de la carta de Smith. En la misma circunferencia donde corte, observamos lo siguiente. Al igual que hicimos para representar la carta de Smith, ¿qué es lo que nosotros hicimos? La primera impedancia. La parte real, buscamos las circunferencias en este sentido, ¿sí? La parte imaginaria, en cambio, las circunferencias solamente así. Entonces, en este caso, lo mismo. Si ya tengo aquí el valor de mi impedancia y quiero hallar
gráficamente ya está aquí. Y quiero hallar numéricamente, entonces observo cuál circunferencia de estas de aquí es la que pasa por ese punto, por el punto de intersección entre el círculo y la línea de color rojo, ¿no? Y por otro lado, busco esa sería la parte real, y la parte imaginaria son estos círculos, en cambio. Pero me quedo con el círculo que pase a sí mismo por esa intersección, que sería algo así, que viene así. Si estamos claros, entonces, ¿con quién me estoy quedando finalmente? Me quedo con esta circunferencia aproximadamente así, y me quedo, esa sería la parte real, y la parte imaginaria, en cambio, me quedo con esta circunferencia que viene así. ¿Ya? Entonces, fíjense, hacemos un zoom, ustedes visualicen cuánto vale la primera circunferencia. Esta circunferencia, ¿cuánto vale? Yo tengo un aproximado de 5,2 y un poquito más, 5,3. Y de ahí sale 5,3. Ahora, la segunda circunferencia veo hacia dónde cae, hacia qué valor llega, y está llegando hacia el valor de 3. Y eso es lo que yo coloco acá como parte imaginaria. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Sí está claro? Dígame. Sí, profe, gracias. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Inge, ¿me escucha? ¿Sí? Inge, una pregunta, no sé si es que me escuchaba antes, no tenía problemas con el micro. Ya, ¿Me podría ahorita no. explicar la parte de abajo de lo que explicó con las liñitas que salen en la carta de Smith? ¿Esta es de acá? Ajá. Asimismo ¿Qué depende, medía? a ver, asimismo depende del tipo de carta, ¿no? Porque puede tener a veces existen una línea, a veces dos líneas, a veces llega hasta 4 líneas horizontales que tienen valores distintos y que miden cosas distintas. Entonces, por eso yo no recomiendo utilizar esa, pero cuando yo sé que eso está en centímetros, pero debe haber alguna medida en centímetros, digo yo. ¿Qué es lo que hacemos? Simplemente mido desde el centro, mejor dicho, mido el radio de esta circunferencia. ¿Cuánto mide desde el centro de la carta hacia el exterior donde nosotros teníamos la impedancia? ¿Sí? Esta medida la tomo y la traslado acá, nada más. La pongo desde aquí hasta donde me dé, nada más. Y ahí como tiene graduado, tiene unos valores graduados, observa en dónde cayó esa distancia. Entonces, digamos que yo le traje hacia acá y cayó esta distancia, ¿sí? Entonces, verifico qué valor se encuentra en ese punto y obtengo este valorcito de acá. Estamos midiendo el, el módulo de la constante de reflexión. Eso es lo que estamos hallando con esas longitudes. ¿Sí? Ok, sí, porque yo tengo unas 4 líneas en debajo de la carta de Smith y están Ah, unas flechas igual que en el círculo que dice hacia la carga y hacia la fuente. Ya. Sí, es que lo que pasa es que miden muchas cosas. Por eso les decía, yo recomiendo más bien la primera opción. La primera opción era medir desde el centro hacia la circunferencia mayor, es decir, el radio mayor, y por segundo lugar mido el radio de nuestra circunferencia. Haciendo una regla de 3 ya me sale directamente la longitud para no tener que estar llevando hacia allá. Si es que es la carta que yo me imagino, en la primera línea es donde usted obtiene la medida que estamos hablando. Si es que es la que yo me imagino. Sí, dice atenuación y el ROE. Ya en la de Roy, Ajá, supongo. sí, en la primera línea que usted me dice, en un lado está atenuación y en el otro extremo está el ROE. ¿Qué le diré? Más bien le, le sugiero la primera opción. Ajá. Ya, Habría que revisarle más detalladamente esa carta para ver qué está midiendo, cómo está midiendo, ¿sí? ya. Ujú. Una cosita más, no sé si Dígame. me puso en lista, ¿por qué no podía escuchar el micrófono? Yo les dije, háganme eso, díganme lo más pronto posible.
No sé, ya lo voy a ver. Creo Ya, que ok, no. Inge, gracias, no se preocupe. Creo que no está. Ya lo veo. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna pregunta? De lo contrario, pasamos a ver rápidamente las diferentes, ups, los diferentes tipos de acoples, ¿sí? Entonces, aquí les resumo los tipos de acoples, ¿sí? Lo que preguntaba el compañero, es decir, ¿cuáles son las formas en las cuales yo puedo incorporar físicamente el acople de impedancias? Entonces, la carta de Smith nos ayuda a determinar características, por ejemplo, distancia a la cual debemos poner nuestro acople, distancia a la cual encontramos una impedancia en la que nos soporte el acople. ¿Qué más nos ayuda? Nos ayuda a hallar la impedancia de acople, pero numéricamente, obviamente, ¿no? Con los valores de la impedancia de acople, nosotros podemos traducirlos de cualquiera de estas maneras. ¿Qué significa ello? Es decir, si yo encuentro una impedancia, es decir, si con la carta de Smith me está indicando que mi impedancia de acople o la impedancia necesaria que debo utilizar para acoplar es, por ejemplo, no sé, 4 ohmios, 4 más J, 7 ohmios, ¿ya? Digamos que esta es la impedancia de mi acople, ¿correcto? ¿Cómo traduzco ello físicamente? ¿Cómo incorporo físicamente? Entonces, fíjense, teóricamente nosotros tenemos que esta parte se corresponde a una parte real resistiva y esta de acá una parte reactiva imaginaria. Esa parte reactiva puede ser inductiva o capacitiva. Entonces, ¿frente a qué estamos? Podemos estar frente a circuitos RLC que para nosotros corresponden a filtros, ¿ok? Y por lo tanto, hallando los valores correspondientes, yo ya puedo tener mi impedancia de acople, ¿ok? ¿Eso qué significa? Habíamos revisado en la asignatura anterior que al ser filtros podemos tener, no sé, diferentes nomenclaturas, ¿no? Puede ser solamente RC, incluso puede ser RC de esta manera, en dependencia del tipo de filtro. Podemos tener filtro pasabajo, pasabanda, cualquier tipo de filtro. Podemos tener filtros, no sé, de este tipo. O podemos tener al revés, podemos tener así. ¿Ok? Es decir, cualquiera de estos tienen que corresponderse a esta impedancia de acá. ¿Ok? Por otro lado, como vimos, estamos hablando de que en altas frecuencias, incluso un mínimo elemento de línea de transmisión tiene sus características inductivas y capacitivas, es decir, es una impedancia, cualquier sección de elemento conductor. Eso significa que tenemos estas posibilidades mediante líneas de transmisión. Si yo incorporo esta impedancia, digamos que esa impedancia me representa una línea de transmisión de una longitud L. Ahí ya se encuentra representada la parte real y la parte imaginaria, sea lo que sea que deba ser representada. Por otro lado, cuando hablamos de líneas de transmisión, podemos tener los típicos conductores que tenemos nosotros, ¿no? Cuando nosotros abrimos este conductor, nos encontramos con elementos bifilares, es decir, o mejor dicho, líneas de transmisión cilíndricas. Pero además, si abrimos nuestro celular, no encontramos ese tipo de líneas de transmisión, encontramos líneas, mejor dicho, microcinta, conductores de microcinta.
Entonces, por eso es que aquí nosotros tenemos la posibilidad de utilizar cualquiera de esos dos tipos de líneas de transmisión para representar la impedancia de acople que necesitamos. ¿Ok? Entonces, cuando estamos hablando de líneas bifilares, podemos utilizar acoples en serie y en paralelo. Dentro de los acoples en paralelo tenemos simple, doble y múltiple, lo que hace rato estábamos indicando. Cuando estamos hablando de líneas normales, entonces, ¿qué es lo que se debe incorporar? ¿Qué hacemos con la carta de Smith? Con la carta de Smith medimos hacia qué distancia desde la carga debo colocar mi acople. Y además, ¿qué longitud debe tener este acople? Entonces, esa longitud tiene que corresponderse con esto que estamos hallando acá. ¿Sí? Entonces, podemos tener simple o podemos tener doble. A medida que incorporamos más acoples, en este caso stubs, disminuiremos cada vez más las pérdidas por desacople de impedancias, ¿sí? Por reflexión. ¿Preguntas? No. ¿Ya? No, profe. Todo bien, eso es bueno. Buenísimo. Y finalmente, ya que no nos queda tiempo, este ejercicio y el que les coloco a continuación son basados en lo que hicimos hace rato, en lo que se explicó en esta carta de Smith, ¿sí? Aquí ya se indicó cómo determinar cada uno de los valores de ROE, impedancia, admitancia, todo lo que hicimos en esa carta, ¿sí? Estos ejercicios le queda de tarea. Son lo mismo, hay que hacer lo mismo, pero la idea es que practique, ¿ok? Y para el segundo ejercicio, que también es lo mismo, solo que con otros datos distintos, les sugiero utilizar una aplicación digital, la que ustedes deseen. Como yo les dije, elijan una de ellas y trabajen con cualquiera. ¿Ok? Entonces, esta la hacemos a mano y esta la hacemos con una de las aplicaciones que ustedes puedan manejar. ¿Ok? Inge, Dígame. eh, no, no, nada, nada, ya vi porque ahí está la frecuencia. Lo que pasa es que en algunas aplicaciones piden la frecuencia de trabajo, entonces, Así es. Inge, entonces en la carta de Smith, la frecuencia es indistinta. Eh, Sí, sí, es indistinta, solamente nos sirve cuando nosotros vayamos a medir estos valores de acá, que son las distancias en la línea de transmisión. Ahora, si no sabemos, o mejor dicho, el resultado que nos dé es indistinto, como usted dice, si estamos trabajando a una frecuencia o a otra. Porque como los valores que aquí le da son términos respecto a la longitud de onda, la que usted le coloque le da el resultado real, el resultado final. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí le dice muévase 0,5 veces lambda. Eso 0,5 le multiplica por lambda y dependerá si está trabajando con una frecuencia de 1 megahertz, de 100 megahertz. La distancia obviamente va a cambiar, pero el trabajo con la carta de Smith no cambia, es lo mismo. ¿Sí? ya, Ujú. ya, Inge. Gracias. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? En este no hay frecuencia porque no es necesario. Aquí, aunque aquí tampoco creo que es necesario, pero no, sí, aquí sí. Igual, pues, dense un tiempito de revisar estas preguntas. No tenemos tiempo en esta clase. De lo contrario, hubiéramos hecho un recuento de lo que se vio en esta clase, ¿sí? Ustedes pueden revisarlos, respóndanlo y nada más. Entonces, eso que les acabé de indicar, yo ya les dejé direccionado en la plataforma, tanto como aquí. Hay que hacer un pequeño informe, revisarán ahí, tienen ustedes el formato de informe en la plataforma. Es sencillito, mientras más pequeño el informe, mejor, ¿sí? Y el resultado son solamente con capturas, con fotografías o lo que quiera, digitalizado en PDF, un solo archivo, ¿sí? Nada más.
van a tener tiempo suficiente, 6 días para que puedan hacer la tarea. Es decir, casi de hoy en 8 o de hoy en 7 pueden subir esa tarea, ¿correcto? Inge, disculpe, no entendí esa parte de las capturas. El segundo ejercicio que toca hacerle con cualquier simulador, eso que no subimos el archivo, sino capturas. Las Eso no capturas. entiendo. Las Ah, ya. capturas. Ajá. Solo captura, ya. Listo, Sí, muy sí, sencillo. sí. En un solo archivo PDF los 2 ejercicios, ¿correcto? Listo, entonces les agradezco mucho. Con eso terminamos la clase del día de hoy. Y nuevamente mis mejores deseos para todos ustedes, ¿no? Pasen bien. Inge, Cumplan una buena una pregunta, yo Dígame. creo que es la inquietud de todos. La mayoría nos fue pésima en esa prueba, no sabemos si habrá la manera de recuperarnos con otra prueba, no sé, la manera, porque la mayoría estuvimos re mal. Ya. Voy a prepararles alguna otra evaluación para la siguiente semana, entonces. Y esa sería la forma de poder recuperarle. ¿Sí?